Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y junto a Fundación Generación Empresarial les damos la bienvenida a este webinar de Gobierno Corporativo y Compliance. Queremos agradecerles que estén conectados con nosotros esta mañana y por participar de esta actividad. Este webinar se enmarca dentro de nuestra agenda de promover el desarrollo sostenible como uno de nuestros ejes estratégicos. Nos interesa muchísimo poder promover la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental. Y en épocas tan desafiantes y complejas como las que estamos viviendo actualmente, el contar con un gobierno corporativo robusto que vele por un desempeño empresarial íntegro, la verdad es que es un elemento clave. Y para abordar este tema, la verdad es que contamos con un panel de lujo. Hoy día me acompaña Fernanda Hurtado, gerente general de Fundación Generación Empresarial, Jimena Cajas, de Transelec, Germán Hoifman, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Andrés Osandón, de Procuálicas. Y para dar inicio a esta jornada, también quisiera aprovechar de agradecer a la UNCAC, a la Alianza Anticorrupción, de la cual somos parte y que nos está ayudando también a promover esta actividad. Y para dar inicio a este webinar, vamos a abordar el tema de qué pasa con cómo debiera ser, cuáles son los principales elementos de un gobierno corporativo moderno. Y para eso nos vamos a abrir esta jornada con Juan Eduardo Ibáñez, quien es director del programa de sostenibilidad corporativa de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Hoy día ahí tenemos a dos importantes centros de estudio acompañándonos en esta actividad. Así que Juan, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vero, por esta invitación y buenos días a los miembros del panel y a los que nos están viendo desde sus casas. Obviamente nos encantaría vernos, pero así estamos y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me ha pedido la Cámara que en estos 20 minutos le haga una pequeña introducción respecto a los temas de gobierno corporativo que están hoy día a puertas de llegar a la empresa. Como dijo la Vero, son tiempos complejos y necesitamos sofisticar, modernizar y complejizar los instrumentos que tienen las empresas para poder navegar en esta sociedad compleja. Les voy a compartir una presentación que espero sea entretenida y nos vamos a guiar a través de esta presentación para seguir un poco la conversación y como les voy a contar esta navegación por aguas que no siempre son tan calmas como las que se ven en la imagen. De hecho, lo hemos conversado en otras actividades de la Cámara. Hoy día vemos una erosión del rol de la empresa en la sociedad y una baja confianza ciudadana. Vemos un entorno muy complejo, con riesgos líquidos e interconectados. Vemos que la sociedad se ha fragmentado y lo que antes se creía que no necesitaba explicación, hoy día debe ser explicado. Por ejemplo, qué significa el desarrollo y por qué queremos un desarrollo empresarial. Vemos que hay conflictos socioambientales en distintos lugares. Y lo que vemos con mucha importancia es la necesidad de que la empresa se legitime, se afirme y nos ayude a superar las crisis. Así como en los años 80, ¿verdad?, la empresa sacó del país a millones de personas de la pobreza, esta vez estamos enfrentando una situación similar. Se estima que un 20% de la población va a entrar en lo que se denomina la pobreza multidimensional. Necesitamos empresas con un gobierno corporativo sofisticado que nos permitan salir adelante. Pero es complejo. Si uno ve el mapa de riesgos del World Economic Forum, se parece a esto, ¿verdad? Son riesgos diversos, interconectados, y que en el centro, ¿verdad?, tiene la instabilidad social como un elemento fundamental. ¿Cómo hacen las empresas que han estado enfocadas, ¿verdad?, en producir bienes y servicios, en atender a sus clientes para navegar esta complejidad para la cual no estábamos preparados? Y la verdad que si yo pienso en navegación, y tengo una pequeña historia frustrada en la navegación, ¿verdad?, cuando hice mi servicio militar, nunca pude navegar por estas aguas, pero siempre miraba estas cartas de navegación y me parecían extraordinarias, ¿no es cierto? Dan cuenta de las corrientes, de las dificultades que tiene navegar en una zona compleja. ¿Qué instrumentos necesita la empresa para navegar en esos mares? Y la verdad que la carta todavía se ve un poco pasiva, pero si yo les muestro una imagen de lo que es el Cabo de Horno, se asemeja a eso, ¿verdad? Navegar en mar gruesa. Esa es la pregunta que nos hacemos hoy día. Y en esta pequeña presentación uno tiene que buscar, y se ha dicho mucho, ¿verdad?, el apoyo de los filósofos. Daniel Innerarity es un filósofo vasco que ha escrito un libro maravilloso sobre la complejidad de las sociedades modernas.
Y si bien él se refiere a la democracia, aplica a los sistemas de gobierno. Y miren lo que dice el filósofo. Nuestros modelos de decisión, previsión y gobierno siguen estando basados en unos criterios de verosimilitud que no se cumplen en las condiciones de una intensa complejidad. O sea, mi sistema de gobierno estaba basado en una sociedad lineal, una sociedad donde era bastante predecible lo que iba a ocurrir. Pero cuando comienzan a actuar muchos subsistemas, cuando el mundo está interconectado globalmente, cuando lo que pasa en un país distante nos afecta en Chile, mis instrumentos no me sirven para esa complejidad, ¿verdad? Y aquí Germán, que es ingeniero, nos podrá después ayudar un poco. Estuve averiguando y un sistema lineal se parece a esto, ¿verdad? Un sistema de energía complicado, con muchas variables, ¿no es cierto? Hay pérdidas, hay eventos, pero uno puede estudiar, entender y hacer que el sistema funcione. Y la verdad que los sistemas complejos se parecen más a esto, ¿verdad? Un ecosistema de la selva valdiviana, donde hay muchos subsistemas que conviven y donde un pequeño evento puede gatillar un gran efecto. Tenemos que transitar en el gobierno de la empresa de un sistema que estaba preparado para un sistema lineal a uno que es complejo. Y la verdad que no lo estamos haciendo tan bien. Y yo creo que es importante en esta nueva época escuchar las voces críticas. Si uno va a la encuesta CEP, ¿verdad? Vemos que la empresa privada, a pesar del enorme desarrollo y aporte al país, tienen una valoración ciudadana muy baja. Hagámonos cargo y construyamos a partir de eso. Y de hecho, si uno toma un poco la crítica internacional, como este profesor Paul Collins, que escribió, ¿verdad?, el libro El futuro del capitalismo, dice, mire, la verdad que no hemos pensado suficientemente el rol de la empresa en la sociedad, e incluso, dice, el proceso de gobernanza corporativa, cómo se gobiernan las corporaciones, ha carecido de un proceso de discusión pública intensa. Si uno, bueno, entonces la gran pregunta es, ¿verdad?, ¿qué sistema de gobierno corporativo y cumplimiento deben tener las empresas para enfrentar los complejos desafíos que nos presenta nuestra sociedad moderna? Para tener una noción básica, ¿verdad?, no alcanzamos ya a hacer un poco la historia del gobierno corporativo, pero en el año 92, Sir Cadbury, en Inglaterra, ¿verdad?, se le encomienda hacer un trabajo sobre lo que era el gobierno corporativo, y de ahí sale la definición más clásica, ¿verdad? El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las empresas. Los directorios son los responsables del gobierno de sus empresas. El gobierno, ¿cierto? Y la verdad que si uno analiza los últimos años todo lo que se ha escrito y se ha trabajado en materia de gobiernos corporativos, se llega a la conclusión de que la reflexión ha estado centrada básicamente en los problemas de agencia, ¿cierto? En decir, bueno, cómo los accionistas, que son los propietarios de la compañía, se entienden con los que son los administradores, y cuál es el rol del directorio, ¿no es cierto? Y cuál es la relación entre los accionistas mayoritarios, minoritarios y los deberes fiduciarios. Los temas, como les comenté, básicamente que han estado en la palestra en los últimos 20 años, han sido, y ustedes lo han escuchado, ¿verdad?, información privilegiada, qué pasaba con las OPAs, ¿no es cierto?, cuál es el rol, cómo se designa y qué debe hacer un director independiente, cuáles son los deberes fiduciarios y el interlocking. Esos son los grandes temas de gobierno corporativo. Y sin embargo, me da la idea que eso me asemeja como un instrumento interno a la nave, ¿cierto? Es importante que funcione bien, desde luego, que haya una adecuada relación entre los accionistas, porque ellos son los que proveen la energía para que este barco pueda navegar, ¿cierto? Nos proveen el capital, que es un elemento esencial para que la empresa pueda navegar y crecer. Sin embargo, enfrentamos mal gruesa. ¿Qué otros instrumentos necesitamos para navegar? Y yo pensaba un poco, necesitamos esto, ¿verdad? Un super radar, ¿cierto? Un radar complejo que me alerte, que me permita visualizar el entorno en 360, no solamente en una dirección, no solamente yo quiero saber cómo voy a generar más utilidades, sino que también voy a estar consciente de mis riesgos, del entorno, de las comunidades. Y lo que les voy a presentar hoy día brevemente, para que después podamos discutir, yo sé que algunos panelistas lo van a tratar, es un poco cómo complejizar el sistema, qué instrumento adoptamos. Dice el filósofo vasco, ¿verdad? La complejidad interna del sistema de gobierno y control debe estar en una relación adecuada con la complejidad del entorno. No bastan las explicaciones simples o unívocas, ¿verdad?, que decían, mire, mayor crecimiento soluciona los problemas. Hay otro tipo de problemas que debemos hacernos cargo y debemos contar con los instrumentos. Y desde la sostenibilidad corporativa a nivel mundial se han venido desarrollando 5 que yo creo que son instrumentos que en Chile debemos aplicar de manera bastante urgente. Lo primero, explicitar el propósito de la empresa. Segundo, hacer un análisis de materialidad en temas de ESG, ¿verdad?, en temas de impacto ambiental, social y de gobernanza. Implementar y actuar con debida diligencia. Promover una cultura de ética e integridad y generar un nuevo trato con partes interesadas. Vamos a ver que algunos temas no son fáciles, y de hecho yo he escuchado a algunos amigos, ¿verdad?, en distintos gremios que dicen, pero esto es muy complejo. Bienvenido sea la complejidad, ¿no es cierto? Asumámosla en conjunto y trabajemos para poder alcanzarla.
¿De qué se tratan estos 5 temas, verdad? Pueden ser complejos, pero caben en una mano. Toda empresa los puede hacer, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus contextos. Una pequeña pyme, en la universidad, en mi gestión cotidiana, todos podemos intentar aplicar estos 5 principios en nuestro tema. Lo primero sigue siendo un instrumento antiguo, ¿verdad? Estamos celebrando los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, estamos leyendo la biografía de Magallanes y es fascinante, ¿verdad? Cómo se aventuraron por esas aguas, con todo el mito que había, con muy poco instrumento. Bueno, la brújula es clave, el compás moral. ¿Cuál es mi norte como empresa? ¿A dónde quiero que transite mi organización? Y antiguamente, como les dije, no era necesario decirlo. Hoy día sí es, porque hay mucha fragmentación social. Y la empresa debe explicitar y decir cuál es su objetivo y cuáles son los valores de la organización, ¿verdad? ¿Cuál es la integridad que le voy a pedir a mi empleado? Está en directa relación con mis valores. Y al respecto, la Universidad de Oxford ha liderado bastante el tema. El profesor Colin Meyer, ¿verdad?, en este libro Prosperity, pongan el propósito primero y el resto seguirá. Si no tenemos un propósito claro, todo el resto que hagamos va a adolecer de un elemento fundamental. Y el año pasado, a finales de noviembre, salió este estudio, que es un estudio de 8 años de la Academia Británica, donde ayuda a las empresas a encontrar su propósito. No quiero entrar en mucho detalle, pero verdad, lo importante que se dice es que la empresa satisface necesidades sociales y ambientales y debe decir de qué manera lo hace y cómo favorece a la sociedad en su conjunto. Porque eso es lo que hace la empresa al final cuando genera valor. En segundo lugar, análisis de materialidad. ¿Cuáles son los temas materialmente relevantes que son significativos para mi empresa? Y los que son significativos de verdad, ¿no es cierto? Muchas veces, si hablábamos con una institución financiera, nos decía, sí, el tema ambiental lo estamos viendo, ¿verdad? El reciclaje, no, ¿cierto? ¿Dónde está el endeudamiento? ¿Qué pasa con el endeudamiento? ¿Qué pasa con los créditos? Vamos a los temas que de verdad son importantes. Como dice ahí la lámina, ¿verdad? ¿Dónde está mi paso tortuoso? ¿Dónde están mis zonas difíciles? ¿Y cómo las voy a enfrentar? Como dice el profesor Serafín de la Universidad de Harvard, las empresas necesitan identificar, priorizar y divulgar los problemas ambientales, sociales y de gobernanza que son más relevantes para ellos y comprender cómo estos problemas impactan su desempeño corporativo y la capacidad que tienen para implementar la estrategia. Este es un tema que está hoy día en discusión en la Comisión de Mercado Financiero a propósito de la nueva norma 386, ¿verdad? Donde ustedes saben, la comisión va a hacer que las empresas que están reguladas deban emitir un listado enorme de su impacto, ¿no es cierto? Nosotros creemos que debiera haber una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los impactos materiales que tiene la empresa en su entorno y cómo pueden afectar a su estrategia? Y si no, ¿verdad? Hoy día ya estamos viendo ejemplos graves, ¿no es cierto? La empresa PG&E de California, la empresa más grande de electricidad de California, en bancarrota por no haber podido anticipar lo que fueron los impactos que el cambio climático trajo en sus operaciones. Es decir, una empresa sofisticada, moderna, integrada, que no logra advertir los cambios que están ocurriendo en su entorno, que no logra prepararse, puede terminar hoy día como PG&E, lamentablemente, en una bancarrota, y más que eso, ¿verdad?, lamentando muertes de 80 personas el año pasado, o hace 2 años, lo incendios que hubo en Camp Fire. Hay ayuda, hay mapas de navegación. No estamos solo en esta tarea, ¿verdad? Y este es un mapa que da el SAPS, lo vamos a ver a continuación, pero lo importante es la visión 360, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los derechos humanos de mi empleado? ¿Qué pasa con...? En fin. Y les puedo después dejar, ¿verdad?, este mapa de riesgo, ¿verdad? Este es un mapa que elabora el Sustainability Accounting Standard Board, que está disponible gratuitamente, y uno puede entrar por área, pinchar el área a la que se dedica su empresa y le van a aparecer cuáles son los riesgos más significativos. Y está bastante detallado por área. Obviamente, eso no quita que hay que hacer un análisis de contexto, pero al menos hay mapas. Y dentro de ese mapa es muy importante tener presente, ¿verdad?, el respeto de los derechos humanos. Si uno, de hecho, perdón que ahí vuelva la lámina atrás, pero si uno ve este mapa 360, en el capital social arriba, ¿verdad?, el primer tema son derechos humanos y relaciones comunitarias. Y nuevamente, ¿verdad?, es tan complejo. Las compañías, dice el profesor John Ruggie, que desarrolló el marco de empresa de derechos humanos, sobre el cual ya hemos conversado otras veces, dice, las compañías creen que los derechos humanos son algo técnicamente complejo. No es así. Nos hablan de la dignidad humana y de tratar a la gente con dignidad. Comencemos desde ahí, ¿verdad?, a repensar cuál es el rol de la empresa en la sociedad, cuáles son los impactos que tengo y cómo los trato. Entonces teníamos propósito,
En segundo lugar, análisis de materialidad. En tercer lugar, debida diligencia, ¿no es cierto? Implementar una debida diligencia, no solamente en un tema. La debida diligencia, nos dice la OECD ya desde el año 2011, es un proceso que como parte integrante de sus criterios para la toma de decisiones, permite a la empresa identificar, prevenir y atenuar los impactos negativos, reales o potenciales de sus actividades, así como informar la forma como se abordan, ¿cierto? Y lo que entonces necesitamos, ¿verdad?, es implementar esa debida diligencia. También la OECD tiene guías para las distintas áreas, para el rubro de la moda, para el rubro de la energía, electricidad, etcétera, ¿verdad? Y lo importante, obviamente, es que esta debida diligencia es un proceso continuo, proactivo y reactivo. Es un proceso permanente en el que la empresa se encuentra envuelta. Y los costos de no hacerlo son altos. No hay muchos estudios que valorizan el costo del conflicto para la empresa. Este estudio de las consultoras que hay y universidades que se mencionan identificó el costo del conflicto social. Y es alto, ¿verdad? No hacer una debida diligencia puede tener costos importantes para la empresa. Cuarto lugar, que hoy día no lo voy a tocar mucho, ya lo hablamos, ¿verdad?, el año pasado en las sesiones de integridad de la Cámara, promover una cultura de ética e integridad de la organización. Este no es un tema que se pueda dejar entregado, ¿no es cierto?, a un sistema de contratación. Yo contraté gente ética, es suficiente, requiere, al igual que un cultivo, trabajarse diariamente, ¿verdad? Ver qué hago para que mi empresa tenga una cultura de integridad y ética. Dice la profesora Lynn Payne, la ética en la empresa no es un asunto individual, sino que obedece a la cultura de la organización. Y otro estudio, ¿verdad?, el profesor Epples de Chicago dice, momento, hay evidencia científica robusta que sostiene que aún las personas educadas y entendidas son éticamente maleables. Somos éticamente maleables. Lo hablamos, Verónica, el año pasado, en la charla integridad, ¿verdad?, citábamos a Aristóteles, somos seres relacionales. Si yo entro en un ambiente donde la corrupción está permitida, voy a terminar cayendo, ¿verdad? No hay héroes en este sentido. Por lo tanto, debo empoderar a toda la gente en la organización para construir esta cultura de ética e integridad. Todos estamos llamados, no solamente el abogado jefe, el oficial de cumplimiento, sino que desde el directorio hacia abajo, promover una cultura de ética y de integridad. Y finalmente, 5, los grupos de interés, buscar una nueva relación, un nuevo trato. Durante este último año hemos visto cómo distintas empresas dialogan con sus trabajadores, dialogan con las comunidades. Ese trabajo no podemos perderlo, hay que trabajar y potenciarlo. Lo que se requiere, nos dice la OECD, es una participación significativa de las partes interesadas, es decir, una participación continuada, bidireccional, que se lleva a cabo de buena fe y de manera sensible, ¿cierto? Y se puede, ¿no es cierto? Esta es una imagen que tengo aquí, fuimos a conocer un proyecto que está desarrollando la minera Los Pelambres con la cooperativa de turismo de Los Vilos, ¿no es cierto?, y una empresa Activate. Maravilloso ver cómo lo que era un lugar baldío en Los Vilos se transformó en menos de un año en un centro de excelencia gastronómica que alimenta el proceso de alimentación de la minera. Es decir, la minera contactó a la comunidad, fue a la cooperativa, ¿verdad?, y se armó en conjunto un trabajo para hacerlos parte de su cadena de suministro. No es responsabilidad social empresarial, no fue una donación, es decir, trabajemos juntos. Y hoy día se producen alimentos de excelencia con los estándares que requiere la minera y se incorporan en la cadena de suministro. ¿Y quién está atrás? La gente de Los Vilos. Un grupo de 26 restaurantes de Los Vilos, ¿verdad?, que tenían un comercio que estaba muy desperdigado, se unen para trabajar en conjunto con la empresa. Eso es lo que necesitamos en Chile, cohesión, trabajo conjunto, integrarnos con las comunidades. Entonces, volviendo al mapa, ¿verdad?, no queremos obviar las complejidades que hay. Es difícil, pero se puede teniendo presente esos 5 instrumentos. Y voy a ir terminando ya, Verónica, con una cita que la voy a leer lento porque me parece que es muy interesante. Recuerden los 5 temas que vimos: propósito, materialidad, debida diligencia, ética e integridad y nueva relación con las partes interesadas, valor compartido. Dice Innerarity: la solución pasa por tomar conciencia de nuestra inserción en entornos naturales y comunidades sociales, ¿verdad? Cuando la empresa se instala y tiene una operación, está insertada en un ambiente humano y natural. Y debemos reflexionar de ahí acerca del desarrollo que corresponde a cada área, la memoria de los lugares y la responsabilidad de preservar los ecosistemas. Solamente, dice Nerarati,
la empresa va a poder ser exitosa, el gobierno corporativo va a poder seguir produciendo y generando valor en el largo plazo, en la medida en que entremos en la complejidad de los ecosistemas. Que entendamos que los lugares tienen memoria, que la sociedad civil tiene algo que aportar, que la gente del lugar conoce el lugar porque ha estado ahí memorialmente, y eso tenemos que incorporarlo dentro de la empresa. Y nosotros creemos que con los 5 temas que hemos mencionado se puede realizar. Entonces, ya resumiendo, la complejidad del entorno requiere nuevos paradigmas para el gobierno corporativo. No podemos seguir mirando solamente la difusión de energía. Es muy importante que la energía llegue bien a la propulsión, que tengamos acceso al capital, que los accionistas tengan un trato equitativo, pero necesitamos mirar el entorno al que nos rodea. La empresa entonces debe explicitar su propósito, debe realizar este análisis de materialidad y debe desplegar una debida diligencia para poder navegar por estos canales australes que hoy día, ¿verdad?, se nos tornan tan complejos. Debemos además, desarrollar una cultura de ética e integridad y buscar una nueva relación con los grupos de interés. En conclusión, necesitamos un gobierno corporativo con capacidad de entender las complejidades del entorno, que sea dinámico, que sea diverso, que incorpore distintas voces y visiones, que pueda adaptarse a las circunstancias, que sea consciente de sus impactos de la empresa, no solamente el impacto positivo y la externalidad negativa que la dejamos de parte. No, esa externalidad negativa es mi principal riesgo el día de mañana. ¿Cómo lo voy a gestionar? Un directorio entonces que sea consciente de los impactos, que promueva la mitigación y sobre todo, ¿verdad?, que busque la generación de valor en el largo plazo para todos sus grupos de interés. Verónica, me encantaría poder mostrar más imágenes del sur de Chile y que se sintieran que estamos todos juntos en el mismo barco. Yo creo que la Cámara hace un gran trabajo al convocarnos porque nadie navega solo en una mar gruesa. Se requiere un equipo, se requiere una comunidad, se requiere aprender de los otros. Entonces esta invitación a compartir, a escucharnos y a ver cómo podemos seguir mejorando es lo que se necesita. Entender que somos parte de una comunidad, que debemos progresar, que tenemos desafíos, pero que no lo vamos a hacer juntos. Necesitamos escucharnos y acompañarnos. Gracias, Vero, por tu Muchas gracias, Juan. Realmente inspiradora tu última parte y la reflexión muy interesante. Gracias por habernos compartido estos, en muy breve espacio de tiempo, estos 5 principales elementos que yo creo que es importante quedarnos con ellos para contar con un gobierno corporativo robusto y también de alguna manera cómo poder transmitir a los líderes, ¿no?, a los directores, a los ejecutivos, a los gerentes de empresas, lo importante que es contar con gobiernos corporativos robustos, íntegros, basados en la ética, y que no solo eso se quede ahí, sino que pueda permear a toda la organización y a la sociedad, que es tan necesario en estos tiempos para reconstituir confianzas y aportar valor. Así es que ahora le voy a dar el pase a mi querida Fernanda Hurtado, gerente general de Fundación Generación Empresarial, y con quien también a través de la colaboración con otros estamos generando una agenda muy interesante para poder insertar estos elementos y apoyar a las empresas en esta senda. Fernanda, muy bienvenida y buenos días. Te dejo con el panel de conversación. Bueno, muchas gracias, Verónica, y también muchas gracias, Juan Eduardo. Realmente muy inspiradora tu presentación para abrir esta sesión. Y también quiero felicitar no solo a Verónica y a su equipo, sino que a toda la Cámara de Comercio de Santiago por la iniciativa que han tenido para poder seguir trabajando todos los temas relacionados con la integridad. Y la integridad no solamente es el cumplimiento normativo, o lo que conocemos como compliance, sino que también tiene que ver con la ética, con la misión, con los valores y sobre todo con lo que hablaba Juan Eduardo, con el propósito. Y hoy día tenemos un panel excepcional porque cada uno de nuestros miembros del panel representa un área específica muy, muy importante de esta relación más armónica que finalmente nos va a llevar a tener empresas sostenibles en el tiempo, pero además trabajando hacia instalar reales culturas de integridad. Y bueno, nuestro primer panelista de hoy día es Germán Hoffman. Germán es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Science in Corporate Governance and Business Ethics de la Universidad de Londres. Él es miembro también del Instituto de Directores del Reino Unido y director certificado internacional de dicha institución.
Hoy es académico en diversos programas de la Universidad Adolfo Ibáñez relacionados con gobierno corporativo, sostenibilidad, compliance corporativo y en cómo implementar y reportar en las materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. También es miembro del directorio de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa. Y hoy día Germán nos hablará de los siguientes temas: el rol del área, el rol del área de las diferentes áreas de compliance y el enfoque de gobierno, riesgo y compliance, las relaciones que tiene el compliance con el directorio y el valor que adquiere el enfoque a los temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto para el directorio como para el cumplimiento normativo. Así que Germán, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias también, Juan Eduardo, por tu muy inspiradora presentación. Yo quiero hacerles una breve presentación, la voy a compartir ahora, y poder partir con un diagrama para comentarles cuál es la mirada que tengo de la relación entre gobierno corporativo y compliance. Imagínense esto como una especie de escala con peldaños. Y tomando un poco la mirada de Juan Eduardo, imagínense que es necesario desde el compliance ir sofisticando esta mirada. Esa sofisticación se lograría a medida que uno avanza en estos peldaños. Entonces es interesante porque hoy día quizás la mirada que está instalada en los equipos de compliance está muy asociada al cumplimiento legal y regulatorio. Es decir, son cuerpos de profesionales que se entienden como un área que tiene que elevar probablemente a órganos de gobierno corporativo importantes, generalmente es el directorio, gerencia general, tienen que elevar ciertos temas regulatorios, ciertos temas legales que podrían, abro comillas, imponer un riesgo para la corporación, para la empresa. En algún punto, esa mirada se asocia, y aquí nos pasamos al segundo escalón, con un área de compliance que tiene que comenzar a mitigar riesgos, ¿no es cierto? Un área que tiene que identificar riesgos, gestionarlos, mitigarlos. Lo que me parece bastante interesante, y en algún punto asociado a esos riesgos están las conductas humanas, y comenzamos a hablar del peldaño 3, que son los estándares éticos. Si ustedes notan el diagrama, hay una línea punteada, que es lo que yo llamo mirar el compliance desde una lógica de cumplimiento. Yo tengo que hacer esto porque tengo que cumplir con algo. También le llamo a veces la lógica del miedo. Tengo que hacer esto para evitar un fraude, para evitar una falla, para evitar un problema, ¿no es cierto? Un riesgo. Pero lo que yo les invito a reflexionar y a pensarse es el área de compliance como aquella que permite a la compañía generar mejores resultados. No dejar de perder algo, no dejar de fallar en algo, sino que generar mejores resultados. Dicho en términos de negocio, tomar y generar oportunidades de negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un banco? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una compañía minera? ¿Es posible que el área de compliance permita que la compañía gane la confianza de los mercados? ¿Será un elemento definitorio? ¿Y qué pasa si desde ese paso número 4, que yo permito ganar la confianza del mercado, hago efectivamente que la compañía sea más competitiva? ¿Qué quiero decir con eso? Y aquí me voy al paso 5. ¿Es posible que una compañía con buen compliance, que sea conocido por el mercado, cuando vaya a pedir un crédito de 100, 120 millones de dólares, reciba una tasa más baja que su competencia? ¿Qué pasa si recibo una tasa más baja? Lo que estoy haciendo es que me estoy haciendo más competitivo, ¿no es cierto? La fuente de financiamiento, el capital que obtengo, es más barato, por lo tanto soy efectivamente más competitivo. Entonces yo los invito a pensarse el compliance, no solo desde la lógica de mitigar riesgos o cumplir con la ley, sino cómo yo, área de compliance, puedo ser un aporte corporativo para tomar oportunidades de negocio, para hacer más competitiva la compañía, para que me presten dinero más barato, por ejemplo, o cuando emito un bono. No, esta compañía tiene un sistema que funciona de compliance y es reconocido por el mercado. Esa es una primera aproximación. Y en relación al título del webinar, ¿por qué creo que es tan esencial entender la relación de compliance con el gobierno corporativo? Dentro del gobierno corporativo, el principal órgano de gobierno es el directorio. Y aquí una primera reflexión es que yo soy de los que cree que el área de compliance debe reportarle directo al directorio. Ese es su, entre comillas, jefatura, ¿no es cierto? El directorio. ¿Y por qué creo que es tan importante esta relación?
uno de los deberes más importantes que lo mencionó Juan Eduardo en su presentación, que se le pide a los directores de empresas, es que sean diligentes. Es el llamado deber de cuidado. Usted tiene que ser diligente, tiene que tomar decisiones informadas, tiene que pedir opiniones expertas, tiene que hacer peritajes, tiene que informarse para tomar buenas decisiones. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en una compañía que tiene 15.000 empleados y agencias de Arica a Punta Arenas, inventemos, son 20 agencias? ¿Cómo un director que se reúne una vez al mes con los otros directores puede estar en todo momento, en todo lugar, informado de todo lo que pasa en esos 20 o 30 agencias con 15.000 empleados? ¿Cómo lo puede hacer? Humanamente hablando, mi respuesta es, no es posible que un solo director o un directorio, humanamente hablando, ejerza esa diligencia constante y continua. ¿Y qué es lo que yo invito a los directores a hacer? Tener un muy buen amigo dentro de la organización, que es el área de compliance. Si hay un área que los puede ayudar a los directores a hacer un buen trabajo, a ser diligentes en su negocio, en su toma de decisiones, es justamente el área de compliance. Yo soy de los que piensa que el mejor amigo de un directorio es el área de compliance, ¿no es cierto? Es un área que tiene que tener recursos, y déjenme destacar este punto. Yo puedo tener un programa fantástico de compliance en el papel, puedo tener unas políticas de compliance fantásticas en el papel, pero si yo no tengo un presupuesto como área de compliance, ¿cómo voy a activar esas políticas? ¿Cómo voy a practicar dilemas éticos, por ejemplo, en el sentido de que mis empleados que están en la calle no caigan en prácticas anticompetitivas o que tiendan a la colusión? ¿Cómo lo voy a hacer si no los puedo entrenar? No puedo prevenir esas prácticas. Por lo tanto, quiero poner el punto, es que el director tiene que apoyarse en compliance, tiene que ser un área robusta que le reporte directamente y tiene que tener un presupuesto para que pueda funcionar. Eso es esencial. Y para poder ilustrarles un poco esta complejidad también que impone ir avanzando en estos pasos, ¿no es cierto? Pasar del paso 1 al paso 5, ser competitivo, yo quería traerles y mostrarles un caso que viene, como decimos en buen chileno, recién salido del horno. Es un caso que está dando que hablar en todas partes del mundo, que es el caso de una gran corporación minera que se llama Río Tinto. Y este caso, ustedes tienen ahí la fuente, este es un documento público, este caso salió a la luz ahora el 23 de agosto, o sea, no tiene más allá de 2 semanas. ¿Y de qué trata este caso de esta compañía Río Tinto? Esta compañía opera en Australia y opera en áreas donde existe patrimonio cultural que tiene que ser preservado. En particular, el gobierno australiano es bastante estricto y sofisticado en el tratamiento que le deben dar las corporaciones al patrimonio cultural en Australia, ¿no es cierto? Es una legislación que se preocupa mucho por estos temas. Así como mencionó también Juan Eduardo, la relación con las comunidades, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió acá es que dentro de las operaciones de la compañía destruyeron, ¿no es cierto? Literalmente algo que le llaman los refugios de roca, que son, ¿no es cierto?, lugares físicos donde hay rocas y esas rocas eran usadas históricamente por ciertos pueblos originarios para protegerse, ¿no es cierto? Eran patrimonio cultural. Se destruye, como parte de las operaciones, de forma casual, ¿no es cierto?, no intencionada, y el directorio, luego de un largo proceso, saca esta declaración y saca un informe. Y fíjense la primera frase de esta declaración, dice: nosotros nos arrepentimos profundamente de los eventos ocurridos y pedimos disculpas a la comunidad, y ahí está mencionada. Así parte esta declaración. Esto da lugar a un documento que es la revisión del directorio del daño que se generó en la gestión del patrimonio cultural. Y lo que ocurre acá, yo les saqué algunos extractos de este documento, ellos relatan un poco cómo ocurrió este problema, ¿no es cierto? Ahí hay un pequeño resumen. Y luego ellos dicen, miren, nosotros como directorio tenemos obligaciones muy claras en cuanto a la preservación de los aspectos culturales, y nosotros nos definimos estándares y guías para poder cuidar eso, y ellos enumeran todas las obligaciones que se autoimpusieron, más allá del Estado y lo que le obligaba la ley. Esto es como políticas, por así decirlo. Entonces hay una serie de políticas del tratamiento, cómo monitorear,
esto es bien exhaustivo, sigue, ¿no es cierto?, continúa con cómo van a mantener las relaciones ante eventuales problemas como la comunidad, etcétera, etcétera. Luego de toda esta declaración de las obligaciones que ellos se autoimpusieron, llegan en este reporte a indicar que todos estos elementos se los han definido ellos por sobre los requerimientos legales. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, linkeándolo con el diagrama de la primera lámina? Todo lo que ellos hicieron y se autoimpusieron está por sobre el peldaño 1, probablemente sobre el peldaño 2, y están tratando de avanzar en el peldaño 3 y 4, ¿no es cierto? Ellos quieren asociar esto a conductas éticas y ganarse la confianza del mercado. El problema es que igual fallaron, ¿no es cierto? ¿Y por qué fallaron? Y aquí está la relación tan potente, a mi gusto, entre directorio y compliance, entre gobierno corporativo y compliance. Fíjense lo que presentan ellos en el punto 44. Esto se podría traducir más o menos así, dice, las fallas o los problemas que ocurrieron, ¿no es cierto?, en los eventos descritos en mayo del 2020, esto es hace un par de meses, en esta área protegida, ¿no es cierto?, se debió principalmente a la falla que nosotros mismos tuvimos en supervigilar, monitorear los sistemas, los procesos que fueron diseñados por sobre la ley. Y dice, la identificación y la evaluación de estos riesgos es un rol esencial que tiene que ser gestionado por los gerentes, por el gerente general y por el directorio. Por lo tanto, para mí, el link evidente entre un área de compliance y un área de directorio se ve, por ejemplo, reflejada en esta declaración. No hubo un monitoreo, quizás no estuvieron los recursos destinados para hacer ese monitoreo por parte del área de compliance en su relación y en este deber de cuidado con el directorio. Así que yo quería traerles este ejemplo, porque a veces nosotros los profesores, consultores, nos quedamos un poco en el mundo de la parte teórica, ¿no es cierto? Pero quería mostrarles que esto está pasando hoy día, está ocurriendo. Y ni siquiera he abordado aquí el daño reputacional y lo que va a ocurrir en el futuro con las operaciones de esta compañía, pero claramente aquí hay un ejemplo de cuando se rompe esta relación virtuosa entre compliance y gobierno corporativo. Eso quería yo presentarles y muchas gracias, Fernanda, y a la Cámara por haberme invitado a hacer la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Germán, y a mí me gustó mucho lo que dijiste, que compliance debe ser el mejor amigo del directorio, pero también, como Lorena Mora pone en el chat, también debe ser mejor amigo de los trabajadores y de toda la institución, y no debe ser esa área que nos inspira un poco de miedo o un poco de recelo, o que es como una especie de caja negra que no tenemos idea de lo que pasa adentro. Y por eso es tan importante lo que tú decías de contar con presupuesto, no solo para ejercer una buena labor, sino que para poder comunicar, capacitar y realmente integrar los cambios que sean necesarios en la institución. Así que bueno, muchas gracias, Germán, y ahora vamos a dar paso a nuestra segunda panelista hoy día, que es Jimena Cajas. Ella representa a la empresa Transelec, que ya viene del mundo de la empresa, es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene una especialización en Derecho Comercial Internacional y Ética Corporativa de la Universidad de Wisconsin. Jimena tiene harta experiencia en el área de Derecho Corporativo, Societario, Gobiernos Corporativos y Compliance, en industrias como las de telecomunicaciones e insumos médicos. También tiene mucha experiencia en la implementación y el monitoreo de políticas y procesos corporativos, estrategias, due diligence, riesgo y también auditoría y el desarrollo de nuevos negocios. Actualmente ella es la oficial de cumplimiento para Transelec en Chile y Perú y ha tenido una larga experiencia en empresas internacionales también que le dan las credenciales para hoy día nos pueda hablar de los siguientes temas. Bueno, estamos en tiempos de crisis, entonces de la teoría a la práctica, ¿cuánto pesa nuestra ética empresarial? Luego, la cultura corporativa, el tono es de la cima, hechos y la teoría, y finalmente, ¿cómo podemos influenciar positivamente a nuestro entorno? ¿Cómo podemos liderar con el ejemplo? Así es que, Jimena, muchas gracias por acompañarnos hoy día y tienes la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Santiago por habernos invitado a esta instancia para conversar, para contarles cómo se vive el compliance in-house, cómo nosotros
También podemos, como decía Juan Eduardo, ser los mejores amigos, ¿no?, del directorio. Lo importante que es, por supuesto, también como mencionaba Germán, trabajar colaborativamente con nuestro gobierno corporativo, cómo podemos agregarle valor a lo que hacemos, al rubro al cual nos dedicamos todos nosotros, ¿no?, todos los que estamos aquí presentes hoy día. Quisiera compartirles mi pantalla para contarles un poco qué es lo que hacemos, ¿no?, qué es lo que nosotros nos dedicamos, y sobre todo en tiempos actuales como los que vivimos hoy día, tiempos de crisis. Así que si ustedes me permiten, voy a ver si les puedo aquí. Ahí estamos, perfecto. Bueno, como lo hemos comentado ya muchos de nosotros hoy día en nuestra sesión de este webinar en la que hemos estado conversando, dice, bueno, nuestra realidad, lo que conocíamos como normal, ha cambiado vertiginosamente, ¿no? Nosotros posiblemente podemos percibir esto del mundo del compliance, incluso antes de octubre 18 y pre-COVID-19. Algo ya se venía gestando en el ambiente, entendemos que tal vez hace mucho tiempo atrás, ¿no? Algunos han mencionado como un hito relevante en la manera en que nos relacionamos a la sociedad chilena, cuando una estudiante de educación media, llamada María Música, lanzó un vaso de agua al entonces ministra de Educación. Luego de eso vino la crisis del transporte con Transantiago, la revolución de los pingüinos, movimientos sociales y ambientales como lo que sucedió con Pascualama, No Más AFP también, los casos Pollo y Farmacia, SQM y Penta, suma y sigue, ¿no? Esto es como una bola de nieve que va generando cierta tensión, cierta temperatura ética, moral, ha sido, por supuesto, también relevante. Entonces, en este mundo complejo que cambia aceleradamente, la pregunta es, ¿qué lugar ocupan los valores? Y es en tiempos de crisis donde, a mi parecer, la conducta ética al interior de las compañías es cuando tiene mayor importancia. Son épocas que requieren decisiones acertadas, respuestas también que sean responsables, y análisis consistentes. Y por supuesto la coherencia, que no es un punto menor. Y es aquí donde se ponen en juego, cuando estamos en estos momentos de crisis, cuál es la visión y la misión corporativa. Cuál es la estrategia que a largo plazo nosotros en nuestras compañías, en nuestras empresas, hemos decidido, hemos planteado y hemos trazado en términos corporativos. Para mí la ética es más que un carácter o una costumbre. En nuestra existencia ha formado casi un nivel de categoría política. Guarda relación íntima con cuestiones tan universales como, por ejemplo, como también mencionaba Juan Eduardo, los derechos humanos, la gobernabilidad dentro de una compañía, la libertad y la igualdad, valores esenciales en cualquier sociedad. Y pensemos también en nuestras compañías, en nuestras empresas. Son también pequeñas sociedades en las que interactúan personas con personas. Para mencionarles nada más, también como fue el ejemplo que nos dio Germán en Australia. Cuando hablamos de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, esta, al parecer de muchos, no fue solo por malas decisiones comerciales o bancarias respecto a las hipotecas, o tal vez de las agencias clasificadoras de riesgo. Al parecer de muchos, a los cuales debo decir que me adhiero, fue por malos conceptos éticos de aquellos que estaban en Wall Street. Alguien no hizo su tarea. Alguien no cumplió con su función ética de asegurar que las reglas fuesen cumplidas. Se especuló, se fracasó en esas burbujas y nació la mayor depresión financiera que hemos visto. De ahí, para ejemplificar, la importancia de la ética en los negocios. El gobierno corporativo, por otro lado, es donde se debe promover la ética como un factor decisivo de los múltiples aspectos que tocan también intereses sociales. También, como mencionábamos al inicio, ¿no?, en la inspiradora presentación, como un kick-off de esta actividad de parte de Juan Eduardo. Tenemos que preocuparnos también de temas tan relevantes como la protección del empleo. Tenemos trabajadores, y después de esos trabajadores vienen familias. La responsabilidad social empresarial, por supuesto, es un tema relevante. La protección y la promoción de los cuidados del medio ambiente. Nuestras comunidades. La inclusión y la diversidad, por ejemplo, también son temas que hoy día están muy en boga y que compliance tiene mucho que aportar, mucho que agregar valor junto con diferentes áreas de las compañías y por supuesto desde la cabeza, desde el gobierno corporativo. Las empresas, como todos sabemos, los que estamos aquí presentes hoy día gracias a la Cámara, son creadoras de empleo y nuestra gestión incide decisivamente en la vida económica
y política también de nuestros países, y también de las sociedades de las cuales también somos parte. Por ello es que promover la ética, a mi parecer, nos asegura un comportamiento responsable, en círculos virtuosos. También, como mencionábamos al inicio de esta conversación, somos seres humanos moldeables, podemos ser vulnerables a nuestro entorno. Y por eso que es tan importante trabajar colaborativamente, no somos silos. Y por eso que compliance nuevamente tiene un rol importante en las compañías como un socio más, no solamente como la puerta del stop, del decir mantengamos la casa tranquila. Para mi parecer, compliance cumple un rol para poder trabajar en el cómo hacemos negocios, cómo evaluamos riesgos, cómo implementamos las mejores políticas en tiempos oportunos, sobre todo durante las incertezas que estamos viviendo el día de hoy. Por eso que buscamos también cómo lograr hacer los negocios, lograr tomar decisiones, seguir creciendo y seguir gestionando, porque como sabemos las compañías deben ser rentables, y para ello también tenemos que considerar al compliance en la mesa. Transformar vías y ofrecer mejores expectativas de desarrollo a cualquier negocio, pero siempre de manera sustentable y sostenible en el largo plazo. Ahí sí, perdón. Y bueno, lo que conversábamos al inicio, ¿no? Es muy relevante esto, porque hoy día, en tiempos de crisis, y volviendo a nuestro primer topic, ¿no? Se reformulan las estrategias. Muchas de nuestras compañías hemos tenido que volver a sentarnos en la mesa y volver a replantear lo que teníamos planificado para este año, para el 2020, también el pipeline al 2025 seguramente. Las rentabilidades de muchas de ellas hemos visto cómo han sufrido, sobre todo la pequeña y la mediana empresa en nuestro país. ¿Ah? Entonces tenemos que reformularnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser flexibles. Pero también, como tenemos que reformular algunas estrategias, también se reafirman algunas, pero solo algunas convicciones. Y aquí me quiero detener, porque una convicción ética de la compañía en tiempos de crisis es cuando mantiene este barco a flote. En estas choppy waters que mencionaba Juan Eduardo al inicio, es muy importante tener unos cimientos fuertes, unos cimientos que no flaquean en tiempos de crisis. Y por eso es tan importante esta cadena vertebral que nosotros llamamos la ética empresarial. Una apuesta decidida, desde mi punto de vista, sobre los principios éticos es un elemento esencial para contribuir a la configuración no solamente de mejores personas, sino también de mejores equipos de trabajo, de mejores compañías, de mejores gobiernos corporativos y también, por supuesto, de mejores sociedades en las cuales interactuamos con nuestros stakeholders, con todos nuestros grupos de intereses, ¿no? Y bueno, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Esto es relaciones públicas o es de verdad un tono de top, un impulso desde la cabeza de manera robusta, de manera sustentable también, pero con contenido? Yo creo que muchos hemos escuchado en los últimos tiempos declaraciones del tipo, nuestra compañía se compromete con los más altos valores, no solamente desde la normativa legal, como nos mostraba Herman en su diagrama. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando pasamos la prueba de que no solamente, mira, para quedar bien, para hacer las cosas que creemos, pueden reflotarnos de alguna manera en una expectativa reputacional. Yo creo que debe haber una sintonía muy estrecha entre ese statement que nosotros mencionamos, ¿no? De que nos comprometemos a la ética, a hacer las cosas bien, a cumplir con la normativa que hoy día nos marca el cuadro regulatorio en el cual nos movemos, sino que incluso más. Yo creo que la sintonía es parte de esa coherencia y consistencia que hablamos. Y para mí, ese es el mayor desafío que hoy día como compañías tenemos todos nosotros. Cómo dotamos a lo que decimos de lo que hacemos. Eso tiene que ver también con lo que algunos piensan, ¿no? De que, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que estoy haciendo? ¿Es una acción cosmética? ¿Es solo, como mencionábamos, para quedar bien? ¿Porque queremos ver un impacto a lo mejor reputacional? ¿Un impacto de marca? Yo creo que esto no tiene que ver con una inversión a largo plazo, algo que no vamos a ver en el P&L de nuestro negocio en el próximo quarter, sino que lo vamos a ver en los años venideros. Y eso también tiene relación con, en el lenguaje de negocios, con los incentivos. ¿Dónde ponemos nosotros, como líder de la organización, los incentivos adecuados para llevar a cabo nuestra función de manera responsable? Muchas veces hemos hablado
de, por ejemplo, qué tan siniestro pueden haber sido esos incentivos cuando hablábamos de Wall Street, ¿no? ¿Estaban bien puestos, estaban bien cimentados? Muchas compañías en las que yo he podido formar parte, uno de nuestros principales KPIs, el número 1 incluso de ellos, era cumplir con una conducta ética responsable, para toda la compañía por igual, para los 16.000 empleados que éramos, desde el CEO hasta la primera persona en las bases de la organización. Y yo creo que eso habla de la consistencia y la coherencia de un mensaje robusto y profundo, a lo que no va a flaquear durante tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy día. Y por otro lado, bueno, son palabras, ¿no? Visiones y misiones que muchas veces podemos ver que adornan nuestros halls de ingresos de las oficinas, ¿no? De nuestras instalaciones corporativas, las vemos con unas letras plateadas, bonitas, grandes, pero cuando le preguntamos a un empleado medio, ¿tú sabes lo que significa esto? Para mí ese es el gran desafío, que permee la organización, que la gente comprenda y entienda esto, y a lo mejor totalmente válido no verlo solamente como esta visión que tienen algunos, ¿no? Que es como el shareholder maximization, que quiere decir maximización de las utilidades solo para los accionistas. Yo creo que también tenemos que hoy día compartir y hablar de esto con el resto de los actores de la industria, ¿no? Jimena, un minutito, ¿Sí? por favor, para cerrar. Sí, perfecto. Bueno, y finalmente no les quiero dar mucho más, sino que conversar un poco desde la práctica, ¿no? No les voy a dar cátedra, sino que quiero también conversar con ustedes respecto a lo que hemos hecho nosotros en Transelec respecto a ellos. Tenemos algunas iniciativas que quiero compartir con ustedes también. Nosotros luego de octubre 18 hemos decidido, por ejemplo, gestionar el pago a 7 días de nuestros proveedores, sabiendo muchas veces lo que mencionábamos antes de los problemas de liquidez. Hemos trabajado con las comunidades también de manera robusta y con los compromisos desde la cabeza. El directorio también ha estado muy, muy activo al respecto, directamente involucrado en la toma de decisión de cómo, cuándo y dónde vamos a aportar. Hemos hecho campañas 1+1, en la cual nuestra sociedad, los trabajadores de Transelec se han comprometido también con aportes para ayudar también no solamente a proveedores, sino también a las comunidades y también internamente a otros colaboradores que han pasado por momentos difíciles hoy día. Y eso habla para mí de una ética que se vive desde el corazón de la compañía, desde los trabajadores propios con una campaña como esta. Fernanda, muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Jimena, y me gustó mucho escucharte y ver también que salían preguntas en el chat, por ejemplo, de Carla Pizarro y de Germán Quirós, en que hablaban básicamente de cómo debía ser esta relación mucho más estrecha y en contacto entre el área de compliance con las diferentes áreas, y que es algo que tú también mencionaste, que efectivamente ustedes como área de compliance trabajan con cada una de las empresas porque ahí está realmente el valor, ¿ya? Antes de pasar al siguiente panelista, quiero pasar un aviso que nuestro expositor, Germán Jeffemann, tiene que retirarse en 10 minutos más. Agradecemos si dejan las preguntas acá porque después se las haremos llegar y él tratará de contestarlas en la medida de lo posible. Y bueno, hemos llegado ya a nuestro tercer panelista hoy día, Andrés Osandón. Él es director ejecutivo y cofundador de ProQualitas Consultores, que hoy es una empresa B. También es cofundador de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile. Él es psicólogo de la Universidad Diego Portales y tiene un máster en consultoría estratégica de las organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy día Germán nos hablará de los 3 siguientes temas. Estamos hoy día en un momento de oportunidad para construir culturas de integridad, cómo hacer que las cosas realmente pasen, y finalmente, cómo logramos también que las regulaciones no se conviertan en letra muerta y sean unas efectivas herramientas de gestión. Germán, te paso la palabra. Perdón, Andrés. Gracias Fernanda. Bueno, un millón de gracias a la Cámara de Comercio de Santiago, a Fundación Generación Empresarial, a la Vero que está acá presente y a todos los que están acá escuchando. Voy a tratar de ser breve y me voy a referir al tema más bien de la pauta que conecta tanto gobierno corporativo y compliance, que es la cultura. Por eso puse en esta presentación los 2 conceptos que estaban y les puse, bueno, ¿y la cultura qué pasa con ella? ¿Ya? ¿Qué pasa con la cultura organizacional, etcétera? Algunas señales de alerta. Miren, este es un estudio que se hizo el año 2016. ¿Ya? El 70% de los trabajadores chilenos a nivel nacional
considera que el comportamiento antiético de la organización se había mantenido o había aumentado. Estamos hablando del año 2016. 60% de las personas se sienten representados por los valores que la organización declara, o sea, los valores son buenos. Esta declaración que hablaba Jimena pareciera ser que genera una sintonía positiva. Sin embargo, el 70% se encuentra insatisfecho con los comportamientos éticos de las organizaciones en Chile. Es decir, una cosa es ser o decir y otra cosa es parecer, al parecer. Otras señales de alerta, esto fue un estudio que realizamos en conjunto con la Universidad de los Andes el año 2018, que indicaba qué prácticas éticas existen en su empresa. De muchas de ellas, esta es una encuesta que se hizo a grandes corporaciones, declaraban su misión y visión como un 86%, que ya eso ya lo tenían, pero fíjense en los aspectos más bajos, que tenían que ver con contar con programas de formación ética, con códigos de buen gobierno corporativo o políticas de compliance. Fíjense en eso, ¿ya? Era lo que era más de 10 y estamos hablando ya del año 2018. Y por otro lado, cuando uno ve el tema de las grandes corporaciones, también en qué rango está el presupuesto anual que su empresa dedica a la formación y desarrollo de las prácticas éticas, el 49% no tiene un presupuesto específico para esas prácticas. Es decir, piensen ustedes, de 10 empresas, 5 no lo tienen. De esas 10, 2 serían menos de 30 millones de pesos anuales, entre 30 y 60 millones de pesos, 11% de 100, y mayor a 60 millones de pesos anuales, 18%. Entonces, también hay algo está diciendo en esa época de la importancia del tema ético y de la cultura, en términos de cómo hacer que las cosas pasen, y no solamente se quede en la declaración, sino también en que esté arraigado en la cultura para hacer que realmente las cosas pasen. Nuestra hipótesis ya es que estamos en una época de pandemia, todo ha cambiado. El año pasado tuvimos el estallido social y lo que era antes no será lo mismo ni hoy y menos en el mañana, en el futuro. Y luego una frase de Harari que dice que creo que es importante entender que estamos reescribiendo las reglas del juego económico, político, todo está en juego. Por lo tanto, acá esto uno lo puede mirar una mirada más bien fatalista en términos de todo lo pasado fue mejor, o bien tener una mirada más optimista de la oportunidad histórica que tenemos de resetear algunas cosas. Y es precisamente el concepto que estamos trabajando acá, estamos promoviendo el concepto de restart o el reseteo. Las organizaciones están en este minuto, estamos todas las organizaciones con un quiebre, estamos reaccionando al quiebre, estamos de una segunda etapa que probablemente están respondiendo a ese quiebre, pero en forma paralela también se están resignificando muchas cosas, los modelos de negocio, las organizaciones, los líderes, que forma parte de también una oportunidad histórica para este nuevo ciclo organizacional. Estudio de Colin y Porras que hablaba de cómo las organizaciones se sostienen en largo tiempo, y habían dos cosas que eran importantes, que era el propósito compartido, significados compartidos, y la perspectiva, que es esta visión de futuro. Cuando ambos están en un sano equilibrio, el tema es que puede una organización podría sostenerse en el largo tiempo. Pero claro, los propósitos se están reformulados y las perspectivas es muy difícil anticipar los escenarios futuros. Por lo tanto, estamos en una situación ideal para un reseteo que implique conservar lo bueno, ¿verdad? Y transformar todo lo demás. ¿Cuáles serían entonces los desafíos de la cultura organizacional? Juan Ignacio hablaba de los propósitos, nosotros estamos de acuerdo con eso, son propósitos organizacionales que es coherente con esta nueva conciencia de interdependencia, es decir, si te pasa a ti, a mí también me puede pasar, independientemente del mundo donde estés, si estás en Ecuador, Noruega, Australia, lo que sea, hay una nueva conciencia que al parecer estamos ligados e interrelacionados más allá de lo que pensábamos. En relación a esa nueva conciencia, los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, de las organizaciones, estamos hablando de cultura, ojo que la cultura tiene que ver también con un propósito real, como nos decía Juan Ignacio. Los nuevos modelos de negocio tienen la oportunidad de mostrarse más ampliados y enriquecidos, y probablemente deberían de lograr un equilibrio entre el bienestar de las personas, el planeta y también el desarrollo tecnológico. Los intereses organizacionales tienen que estar a la par con los intereses de las personas, y equilibrado también con lo que ocurre en nuestro planeta. Las marcas también de las empresas deben lograr una mayor legitimidad social, que en el fondo es la aceptación social con los valores del bien común.
¿Y cuáles son algunos de esos valores del bien común? La solidaridad, la dignidad, la democracia y transparencia, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, entre otros. Bueno, ya lo dije, pero también los propósitos deberían ser coherentes con el cuidado de la naturaleza y de las generaciones que vendrán. Acá aparece un ejemplo de la economía circular, pero también hay otros movimientos de la nueva economía, como el comercio justo, la economía del bien común, sistema D, etcétera, que de alguna manera nos hace un indicio por dónde transitar las organizaciones con un marco ético que sea coherente con lo que está pasando y con lo que pasará. Los productos y servicios también deberían de promover necesidades que sean sinérgicas. Esto no es menor si queremos tener también un desarrollo a escala humana, y este es quizás el imperativo ético. Si tenemos un ejemplo, aquí tenemos la matriz de necesidades de escala humana de Manfred Magnet. Son 9 necesidades, por ejemplo, los servicios de salud en pandemia satisfacían la necesidad de subsistencia, claramente, pero también la protección y efecto. Los temas ligados a comercio justo también podrían eventualmente estar satisfaciendo la necesidad de subsistencia, y también la identidad, la creación y la participación. Pero otros servicios, por ejemplo, como podrían ser considerados como inhibitorios, por ejemplo, los servicios financieros que fomentan el sobreendeudamiento, si bien aparentemente están satisfaciendo la necesidad de subsistencia, hay otras necesidades que aparecen inhibiéndose, por ejemplo, la de protección, la misma afecto y la libertad. Por lo tanto, acá una gran pregunta en términos de los propósitos es que si acaso los servicios y los productos que estamos promoviendo hacia el mundo de los consumidores son productos que van en la línea de satisfactores sinérgicos y no inhibitorios. Por lo tanto, la cultura organizacional es la coherencia del propósito en toda su red de stakeholders, tanto la experiencia cliente como también la experiencia del colaborador, y esto quiere decir las maneras de ser, de tener, de hacer y de estar. Sería realmente un verdadero suicidio para las organizaciones declarar un propósito que después claramente no lo puede cumplir, o bien pierda, o que pierda legitimidad social y que no esté vinculado a los valores del bien común, porque al fondo no va a tener un capital social, una legitimidad que le permita seguir operando. Entonces, ¿cómo avanzar hacia una cultura ética? Creemos que es importante construir confianza, gestionando una cultura ética organizacional. ¿Y de qué manera? Nosotros acá les queremos presentar el modelo de las virtudes corporativas éticas. Nosotros hicimos un estudio también a nivel nacional que consistía en tomar el modelo de la Universidad de Erasmus de Holanda y específicamente de Captain, para ver cómo se comportaba ese modelo acá en Chile y sacar índices de validez y confiabilidad, y después relacionarlo con la aparición o no, o relacionarlo con lo que nosotros llamamos los quiebres de confianza, para no llamarlos delitos, ¿ya? Porque hay un montón de quiebres de confianza que no son delitos. Entonces aquí la pregunta que nos surgía era, ¿de qué manera, estimulando una cultura ética, pueden o bien aumentar o disminuir la emergencia de delitos o de quiebres de confianza en una organización? ¿Y a qué se llegó? Se llegó a 3 variables o 3 dimensiones éticas o virtudes éticas, como llama Captain, que tiene que ver con la capacidad de autorregulación de las organizaciones, esto tiene que ver antes que emerja una quiebre de confianza, fundamentalmente la coherencia de la jefatura, la claridad normativa, la coherencia del directorio. Nos llamó la atención esta variable, la coherencia del directorio, porque cada vez, al parecer, para los trabajadores de las empresas chilenas, no le es indiferente quién es el directorio, quiénes lo componen y qué estás haciendo. ¿Ya? No solamente es la relación directa con su jefatura o líderes, sino también quién lleva y quién está tomando las decisiones, gobierno corporativo, en la empresa en general. La capacidad de autocorrección, que esto es cuando una vez que ya ocurre un quiebre de confianza, lo importante es la generación de diálogo y aprendizaje, el reconocimiento y la acción oportuna, y el reporte y la denuncia. Y por último, las dimensiones que tienen que ver con la autogeneración, tienen que ver con la transparencia de la información, la generación de atmósferas de confianza y la viabilidad ética. En el fondo, la viabilidad ética tiene que ver con los recursos disponibles necesarios y suficientes para tener un comportamiento ético, y como muy bien se señalaba por ahí, también tiene que ver con los sistemas de incentivo, etc. Bueno, probablemente si son sistemas de incentivo muy difíciles de cumplir, los trabajadores van a tender a buscar vías alternativas, y esas vías alternativas para cumplir esos sistemas de incentivos
en general son poco éticas. Entonces es muy importante tener también una coherencia en todo lo que se está desarrollando acá. Bueno, la conclusión es que todo esto da como resultado un índice de cultura ética. Nosotros llamamos a la otra variable el índice de quiebre de confianza, y la relación que se descubrió es que una mejora en la cultura ética de 10 puntos impacta en los quiebres de confianza con una baja de 4,5 puntos. Eso quiere decir que la percepción de quiebres de confianza, si por ejemplo es 10, bajará a un 4,5. Y eso es muy importante porque en el fondo estamos generando una relación positiva, significativa, entre la gestión de verdad de una cultura ética con un propósito claro vinculado al bien común y coherente con lo que acabamos de decir, versus el índice de quiebre de confianza. Acá un poco Germán, para... o sea, perdón, Andrés, ¿Sí? un minutito para cerrar, por favor. Ya, bien, acá están los 3 ámbitos que le acabo de mencionar, con sus especificaciones un poco más concretas, ¿ya? Y por último, para terminar, solamente decir de que es importante para tener una visión articulada sostenible en el mediano y largo plazo, contar con un propósito, tener una perspectiva co-construida entre todos, y aquí el desafío, el desarrollo del potencial. Y como decía, tenemos una oportunidad histórica de resetear nuestras organizaciones y trabajar con la cultura, es decir, hacer que las cosas pasen, pasa a ser también un imperativo ético y moral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Y quisiera, ahora tenemos un pequeño espacio para preguntas, pero quisiera continuar contigo con una pregunta, porque es lo que básicamente nos unió al minuto de hacer este webinar hoy día, y que es cómo construimos confianzas, cómo instalamos una cultura de integridad y finalmente cuáles son las herramientas tanto duras como también de capacitación hacia nuestros equipos, hacia nuestras personas que debemos implementar. Nosotros como Fundación Generación Empresarial nos dedicamos a eso, a ayudar a las instituciones a promover sus culturas de integridad. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Santiago ha estado trabajando por alrededor de un año en realmente instalar este tema, no solo a nivel institucional, sino que también de sus asociados. Y acá, bueno, teníamos en el panel a representantes desde la empresa, el mundo académico y también desde la práctica de la consultoría, como podías hacer tú. Pero entonces, acá quiero irme ya directamente a lo concreto, Andrés, y preguntarte, ¿cuál es la relación, o sea, si has visto alguna correlación concreta entre el desarrollo de una cultura ética y de integridad y la disminución de los delitos en una empresa? Sí, bueno, nosotros ya esa relación la tenemos ya comprobada con la investigación que ya realizamos y también con los trabajos que estamos realizando. Mira, la clave acá es lo siguiente, porque voy a poner como más la perspectiva de hacer que las cosas pasen, de que las cosas realmente se generen. Mira, es importante lo que decía Juan Ignacio, es tener un propósito claro, pero a su vez después eso lo tienes que bajar de alguna manera. Entonces los programas de consolidación de culturas éticas tienen que tener un management, una gobernanza clara, debe tener también metodologías claras de formación. Está muy comprobado que las metodologías de formación teórica realmente no sirven. Lo que más sirven, pero no son necesarias, pero no es suficiente. Lo que realmente sirve son las metodologías de análisis de caso, en la cual tú puedes aplicar los criterios de los códigos de ética de tal manera que los códigos de ética se conviertan verdaderamente en herramientas de gestión para la toma de decisiones cotidianas. Además, ahí tiene que contar con métricas, con sistemas de, por ejemplo, los reportes de denuncia, los movilizadores, que son aquellas instancias en las cuales tú movilizas la cultura ética, por ejemplo, en los programas en las reuniones de trabajo, en las metodologías de trabajo, ahí donde realmente se están tomando las decisiones, y como último aspecto, una mecánica comunicacional, una estrategia comunicacional que vaya acompañando estos programas de desarrollo de largo aliento, en el fondo, porque de eso se trata. Es muy importante de que consolidar las prácticas éticas, y esas prácticas éticas quedan en el mindset de las personas, cuestión tal de evitar de que cualquier otra persona que ingrese, por ejemplo, a la compañía que es nuevo, ya sabe cuáles son las maneras de hacer y de ser de esa compañía y de esa organización, y por lo tanto tendría inmediatamente una barrera natural
para no cometer delitos económicos o delitos de lo que sea en el fondo, o de quiebres de confianza. Bueno, gracias Andrés. Y ahora quiero tomar una de las preguntas que vino desde el chat de este webinar de Cristian Puebla, y es para Jimena, porque tú hablaste, Jimena, de la importancia del tone of the top, el tono de la cima. Y realmente queremos saber, bueno, ¿qué rol juega el directorio respecto de realmente bajar el tono, o sea, esta definición del tono de la cima hacia el resto de la organización? ¿Y cómo lo ves tú? Y si es solamente finalmente, o sea, si son solamente palabras. Mira, qué interesante ese punto, la verdad, Fernanda, porque, claro, como también mencionaba hoy día, creo, Juan Eduardo al inicio, ¿no? El directorio es el órgano de la administración máxima de una compañía, de cualquier empresa, y ellos son los que finalmente trazan, definen ciertas líneas de conducta a las cuales la compañía se va a adherir. Y por eso que es tan importante cuando mencionábamos la consistencia y la coherencia. A mi parecer, el directorio cuenta un rol fundamental, y cada uno de esos miembros también como personas, ¿no? Porque todos venimos con el bagaje de ser personas. Yo creo que es fundamental que ellos también participen. Incluso en un par de conversaciones en los días anteriores hablábamos de lo importante que es que ellos también, por ejemplo, como dice nuestra norma de carácter general, 385, si los directorios se realizan dentro de las organizaciones, dentro de las oficinas corporativas, o son en una sala de conferencia de un hotel. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos van a liderar con el ejemplo. Es la versión gringa de los que dicen el walk the talk. Ellos tienen que estar en la oficina, tienen que verse, tienen que también mostrar ejemplos claros, y también tomar definiciones. Definiciones como, por ejemplo, retiro de utilidades, en tiempos como los de hoy día, ¿no? ¿Van a haber retiro de utilidades o no? O este trimestre vamos a resguardar la caja porque tenemos otro tipo de, por ejemplo, prioridades, como por ejemplo hoy día asegurar el empleo de muchos de nuestros trabajadores. Hemos visto que muchos se han acogido a la ley de protección al empleo y después han hecho retiro de utilidades. ¿Ah? Para mí eso no es consistente, para mí eso no es hablar de una actividad corporativa robusta y profunda. Y esas decisiones, tanto como muchas otras de menor injerencia, vienen también desde la cabeza de un directorio. Gracias, Jimena. Ahora tengo una pregunta para Juan Eduardo. La plantea Lorena Herrera a través del chat, pero tiene que ver con estos 5 puntos que tú mencionabas como estas 5 herramientas de navegación. Y Lorena pregunta específicamente que si en los estatutos del directorio debieran haber cambios específicos, ya que muchas veces los directores declaran cierta integración con los ámbitos medioambientales de gobierno y sociales, pero los estatutos del mismo directorio, quizás las diferentes regulaciones que a ellos aplican, no los incorporan debidamente. Y también esto es una inquietud que tengo yo. ¿Cuáles crees tú que hoy día en momentos de crisis deben ser, de estos 5 puntos de navegación, quizás los más prioritarios para realmente salir más fácilmente de esta situación? O quizás qué cosas no estamos viendo en el horizonte, qué preguntas no nos estamos haciendo. Gracias, Fernanda, por la pregunta. A ver, en general hay que decir que la regulación respecto a los directorios a nivel país es bastante baja. La ley de sociedad anónima y los reglamentos de la ley son súper amplios y establecen los principios generales. Si la compañía tuviera algún reglamento del gobierno corporativo, yo creo que es importante revisarlo ahora de todas maneras. De hecho, ha habido mucha resistencia en general a reconocer que el directorio debe involucrarse en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Muchos decían, no solamente nosotros velamos por el mayor valor a los accionistas, bajo la teoría un poco antigua que hablamos antes del gobierno corporativo. Y eso hoy día está definitivamente en el mundo quedándose atrás. Los deberes fiduciarios claramente, ¿verdad?, implican todo aquello que impacte significativamente a la compañía. Ese es el rol del directorio. Y por lo tanto hoy día debemos, yo creo, que incluir de todas maneras y modificar para incluir los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Respecto a tu pregunta, bueno, los 5 temas van bien entrelazados, pero yo creo que hay un tema que es clave, que es el propósito, como también lo señaló Andrés durante esta presentación, y un propósito compartido. O sea, no solamente no es una creación del abogado o del consultor estratégico que tiene que nacer de la organización de un proceso. Lo otro yo creo que es súper clave, Fernanda, es la materialidad, porque de verdad en la sociedad compleja no podemos prever qué va a pasar. Nadie sabe cómo va a venir octubre. Creemos, ¿verdad? Pero son escenarios líquidos que fluyen y que van cambiando momento a momento. Entonces yo creo que
hay que tomárselo como dice este mismo filósofo, con un poco más de humildad, en decir, no conocemos el futuro, ¿verdad? La modernidad nos vendió esa promesa de que sabíamos lo que iba a ocurrir. La vida es incertidumbre y es cambio. Y las empresas deben tomar y navegar en ese contexto. Bueno, muchas gracias, Juan Eduardo, y en esto quiero ser bastante estricta y en honor al tiempo de todos, porque en estos minutos sabemos que cada minuto adquiere mucho valor. Yo quiero agradecerle muchísimo la iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago, habernos invitado a hacer esta actividad juntos, y también la excelente disposición de Germán, de Andrés, de Jimena, de Juan Eduardo de participar. Pero dado que la dueña casa acá es Verónica, te quiero pasar la palabra a ti para que tú des cierre a este evento. Y sabemos que quedaron un montón de preguntas en el chat, pero las estamos tomando y haremos lo posible por contestarlas cada una de ellas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fernanda. La verdad es que ha sido una mañana muy, muy interesante. En un estrecho espacio de tiempo hemos podido abordar muchísimos temas que hoy día son clave para las organizaciones. Solo para cerrar, contarles que si bien los invitamos a través de esta jornada a esta reflexión y a tomar estos elementos que son centrales para el desarrollo empresarial, contarles también que tenemos una agenda súper robusta de una serie de otras actividades que de alguna manera intentamos apoyar a nuestros socios, a nuestras empresas en esta senda de adoptar mejores prácticas. Por mencionar muy rápidamente, para que estén atentos a que esto es parte de una agenda un poco más robusta, estamos a punto de lanzar los nuevos principios de conducta empresarial para los socios de la Cámara de Comercio de Santiago. Esto lo vamos a lanzar en nuestra asamblea anual el próximo 8 de octubre. Estamos también preparando un programa de aprovisionamiento responsable, ahí en la cadena y en la relación B2B, cliente-proveedor también hay mucho que hoy día trabajar. Estamos junto a Chile Transparente terminando la guía para prevenir el lavado de activos, y además con nuestros amigos de Fundación Generación Empresarial vamos a desarrollar durante la primera semana de noviembre unas jornadas de dilemas éticos, ahí recogiendo un poco lo que dice Andrés. En la gestión de la integridad y la ética se ve muchas veces en lo cotidiano, y vamos a poder ver ahí desde las áreas de personas, desde las áreas de compras, desde las áreas comerciales, cómo en el día a día hay una serie de decisiones que es importante tener claridad respecto de cómo la integridad se aborda en el día a día. Así es que muchísimas gracias, agradecer a Juan Eduardo, a Andrés, a Jimena, Fernanda, estupenda moderadora, y Andrés y a Germán, que nos tuvo que dejar un poco antes. Es importante adoptar todas estas medidas para que la reactivación de nuestro país, la reactivación a nivel global, pueda considerar realmente el desarrollo sostenible como un eje central y que podamos dejar un mejor país a las futuras generaciones. Así que muchísimas gracias y seguimos presentes con estas agendas de sostenibilidad. Muy buenos días y muchas gracias. Y terminamos con 1 minuto de retraso. Muchas gracias, que estén muy bien.